Francisco Contreras es catedrático de Prehistoria y dirige en la Universidad de Granada el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras. Muy querido por sus alumnos y respetado en el mundo de la arqueología, lleva más de 33 años enseñando en las aulas lo que atesora por su experiencia a pie de campo. Sus líneas de investigación se enfocan hacia la minería y metalurgia antiguas, al estudio de la cerámica prehistórica y de las sociedades de la Edad de Bronce del sur de la península ibérica. Experto en la cultura de los millares, en la argárica y en la prehistoria reciente, Contreras insiste en la importancia que tiene para comprender el presente que seamos capaces de preservar y apostar por la puesta en valor del patrimonio que nos lega el pasado. Él explica con pasión de entendido lo que nos ha aportado nuestros ancestros y hace comprender a quien tiene enfrente cuánto de nuestros días podríamos ver si echáramos la vista atrás. Francisco Contreras, catedrático de la Universidad de Granada, director del Departamento de Prehistoria y Arqueología en la Facultad de Filosofía y Letras. Es un honor para Conciencia tenerle hoy aquí hablándonos de excavaciones, de la Edad de Bronce y de la puesta en valor de los yacimientos de Andalucía. ¿Cómo vivían los hombres de la prehistoria? Hace 4.000 años aproximadamente, ¿no?, en todo este sureste en el que vivimos, existía una cultura, que es la cultura del Argar, que tiene como principal desarrollo una economía en la cual la utilización de algunos recursos como los metales constituyeron una baza muy importante en su vida cotidiana. De hecho, ya la metalurgia, desde la cultura de los millares y desde épocas anteriores, había supuesto un motor importante en el desarrollo social de estas comunidades. Hay que pensar que en las comunidades prehistóricas, las que empieza a marcarse cierta diferenciación social, cierta jerarquización, las élites de estas sociedades siempre tenían como elementos de estatus que los diferenciaban del resto de los elementos de la comunidad. Pero no avancemos ya hacia el Argar, porque en los millares ocurren cosas curiosas. Por ejemplo, está considerada la primera gran urbe, con casi 2.000 personas poblándola. ¿Es así? La cultura de los millares es realmente un hecho muy significativo en la prehistoria, no solo de la península ibérica, sino también del Mediterráneo, porque nos encontramos con una conjunción de elementos que son realmente muy únicos, ¿no? Es decir, nos encontramos con una auténtica ciudad, con hasta 3 líneas de muralla, con una acrópolis fortificada, con numerosas viviendas circulares, con una gran actividad comercial e industrial, con la documentación de los primeros talleres metalúrgicos que tenemos en la península ibérica, se documentan en los millares, con la traída del agua desde fuentes cercanas hasta el interior y con una población que excede al número normal de los asentamientos de la época. Aparte de este poblado tenemos una necrópolis formada por más de 100 sepulturas de tipo colectivo que son muy monumentales. Y si está considerada como la primera urbe los millares, pasamos ya así a la cultura argárica, de la que se ha dicho que podría considerarse como el primer estado de la Europa occidental. ¿Está usted de acuerdo? Bueno, ahí sí que hay mucha discusión y hay mucha controversia. Sí es verdad que la cultura argárica muestra ya unos niveles de complejidad social que en cierta forma nos apuntan a casi una estructura estatal, en el sentido de que la división social está muy marcada. Se puede corroborar que hay unas clases sociales que realmente se aprovechan del trabajo y del rendimiento de otras clases. Se habla incluso de la posibilidad de siervos y de los primeros esclavos ya en este territorio. Sí es verdad que existen grandes territorios en el sureste con unas élites que controlan a la población y muy conectadas entre ellas, de tal manera que hay una gran uniformidad cultural, económica e ideológica en este amplio territorio del sureste.
Con respecto a las diferenciaciones entre clases o a la diferenciación en el estatus en esa sociedad algárica, usted ha estudiado los rituales funerarios como parte de los aspectos que nos dan luz. ¿Por qué? Una de las cualidades que tiene esta cultura, que no es muy normal tampoco en la prehistoria de la península ibérica, y es esa convivencia de vivos y de muertos. Los poblados argáricos, que son un prototipo del urbanismo mediterráneo, en grandes cerros con un hábitat aterrazado, entierran a sus muertos dentro de las casas, con lo cual el arqueólogo puede establecer una serie de relaciones entre los vivos de esas casas y los que están enterrados, porque normalmente el muerto además va acompañado de toda una serie de características, como son los ajuares funerarios, que nos indican su estatus, y no solamente su estatus, sino que también gracias a la ayuda de la antropología, pues podemos saber cuestiones, por ejemplo, como las enfermedades que tenían, la alimentación, el tipo de estrés que tenían, y eso también nos indica que estamos ante una sociedad muy jerarquizada. Francisco, ¿y qué tipo de estrés tenían los hombres y las mujeres de la prehistoria? ¿Con qué estaba relacionado? Pues bueno, hay gente que trabaja más y gente que trabaja menos. Hay gente que está implicada en un mayor número de actividades y gente que vive mejor. Todo eso también queda reflejado en nuestra osamenta. Con respecto a esos rituales funerarios, les acompañaban, creían en el más allá, y ustedes lo saben porque les acompañaban con vasijas de cerámica o de otros materiales en las que incluían comida, por ejemplo, ¿no? Exacto, es decir, hay evidencias muy claras, como por ejemplo pueden ser restos de huesos de cabra, oveja o de vaca, que han quedado dentro de las vasijas, pero incluso también tenemos una serie de analíticas que se están realizando en la actualidad. Nosotros incluso tenemos un proyecto I+D sobre el análisis de los contenidos de los vasos cerámicos, que nos indican pues, que tenían una gran variedad de alimentos en su interior, ¿no? Es decir, que no solamente se les dotaba de alimentos para la otra vida, sino que posiblemente todo el ritual de enterramiento llevaría también consigo unos rituales de comida, de banquetes para el resto de la población. No había lugares de culto, no había representación apenas de imágenes a las que idolatraran. El lugar de culto era donde enterraban a los muertos, es decir, en sus propias casas. Bueno, es verdad que la cultura argárica es muy opaca, no conocemos apenas manifestaciones de tipo ritual o ideológico, como ocurre, por ejemplo, con la cultura de los millares, donde sí existe toda una serie de simbolismos relacionados con el sol, con las estrellas, con el cielo. Sin embargo, en la cultura del Algar no hay representaciones artísticas, no tenemos templos, no tenemos espacios concretos dedicados a esa ritualidad. Francisco, es casi un delito pasar tan rápido por la cultura de los millares, por la cultura algárica, pero no quiero terminar esta entrevista sin que abordemos la investigación en la que están ahora mismo. Peñalosa, el yacimiento de Baños de la Encina. Cuéntenos. Peñalosa es uno de los yacimientos argáricos que yo recomendaría a todos los televidentes que lo visitaran, porque es un poblado único. Tiene una característica muy importante, y es que está hecho completamente de pizarra, con lo cual es también un elemento novedoso, porque casi todos los poblados argáricos fundamentalmente trabajan la piedra y el barro. Sin embargo, Peñalosa es un poblado de pizarra que se puede visitar, que muestra todo lo que fue la actividad en esta zona dedicada a la explotación del mineral de cobre. La gente que vivía allí fundamentalmente se dedicaba al trabajo de la metalurgia, y eso se puede ver en este poblado, ¿no? Francisco Contreras es uno de los mayores defensores de que hay que poner en valor los yacimientos, la cultura, la investigación y especialmente las excavaciones que tenemos aquí en la península ibérica, en Andalucía concretamente.
¿Cómo se hace esto? Primeramente, y yo creo que una de las cosas que más satisfechos estamos en nuestro proyecto ha sido en realmente concienciar a la sociedad, al pueblo de Baños de la Encina, de la importancia que tiene su patrimonio. A partir de ahí y de la implicación del ayuntamiento, de la gente, hemos participado en la realización de un museo en el pueblo de Baños de la Encina y en un centro de interpretación donde se puede entender cómo era la vida hace 4.000 años en esta zona. Francisco, los historiadores entendéis un poquito mejor la sociedad actual y por qué ocurren cosas ahora mismo que tienen explicación desde hace muchísimos miles de años y los demás seguimos pensando que no, que casi estamos inventando las cosas ahora. No, exactamente. Yo, mi experiencia, no solamente en Peñalosa, sino en Los Millares y en otros poblados de esta época, tenemos que ser conscientes que Andalucía Oriental, en la prehistoria, era la región más avanzada de la península ibérica. Y culturalmente, como bien has dicho, no hemos inventado nada. No solamente ellos fueron capaces de transformar el mineral de cobre en metal, en hacer gran cantidad de adornos, de armas, sino que otros elementos, como por ejemplo el tejido, la industria textil de lino, de lana, el trabajo del esparto, el urbanismo, la captación de agua, el almacenamiento del agua, miles de cosas que para nosotros hoy en día son habituales, ya se inventaron en la prehistoria, lo inventaron nuestros antepasados en la edad del bronce y en la edad del cobre. Francisco Contreras, estaríamos todo el programa hablando con usted, ha sido un placer. Espero que vuelva a sentarse en nuestra silla de la entrevista y nos cuente más sobre sus investigaciones en otra ocasión. Gracias por recibirnos. Muchas gracias a vosotros por difundir nuestro rico patrimonio arqueológico.